Hola, ¿cómo están? Yo con ganas de comer un choripán, pero eso no importa porque hoy les traigo el capítulo 14, creo que me gusta. Les recuerdo que el fanfic no es mío, les dejaré el Wattpad de la creadora en el comentario fijado y sin más preámbulo que comience. No hubo quejas, ni el intento de iniciar una charla. Mientras Uzi y Tad cargaban a V, Uzi había decidido que el mejor lugar para revisar a V era uno donde su padre nunca pensaría tan siquiera en buscar. Se le había ocurrido llevarla a la casa abandonada de Doyle. La puerta había rechinado en el momento en el que la abrieron, y las luces parpadeantes que los recibieron al entrar eran indicadores obvios de que el lugar estaba abandonado. Los cuerpos que habían encontrado ahí, el día del baile, ya no estaban, probablemente se los habían llevado después de que los otros workers revisaran el lugar. Uzi y Tad dejaron a V recargada en una pared. La mirada de Tad era de preocupación, mientras Uzi inspeccionaba el lugar con ojos críticos. ¿Y, ahora qué? Preguntó Tad, su voz cargada de una genuina inquietud. Uzi le lanzó una mirada llena de irritación. No tengo idea, Tad, respondió con brusquedad. Por eso la trajimos aquí, para averiguar qué le sucede. Tad asintió, acostumbrado ya al temperamento volátil de Uzi. Aunque Uzi no le tenía odio, su manera de expresarse a menudo era áspera y cortante. Bien, entonces creo que te dejaré trabajar, voy a volver con Litsi para... Se calló por un momento, como buscando las palabras correctas para explicar su situación totalmente inmoral y totalmente causada por las hormonas, pero Uzi lo interrumpió. No necesito saber los detalles, jódete, ahí estaba de nuevo, pensó Tad, su palabra característica. Uzi había respondido más calmada de lo normal, pero eso era porque toda su atención estaba puesta en el cuerpo inerte de V. Tad se encogió de hombros y salió del lugar sin añadir nada más, dejando a Uzi sola con V. Uzi observó a V durante unos segundos, pensando en lo que podría estar mal. No había signos visibles de daño físico, lo que significaba que el problema debía ser interno, probablemente en su software. Suspiró y se arrodilló junto a V, revisándola de nuevo. Sin una computadora disponible, Uzi sabía que tendría que conectarse directamente a sí misma para acceder al sistema de V. Era una tarea delicada y peligrosa, pero no veía otra opción. Esto va a ser complicado, murmuró para sí misma. La única razón por la que quería despertar a V era para descubrir qué había sucedido con N y por qué se había ido de la colonia. Sin embargo, no había tiempo para dudar. Tomó una gran bocanada de aire, y se conectó a V. Su sistema se sincronizaba con el de V, así que Uzi se recostó al lado de ella, sintiendo como los datos comenzaban a fluir entre ambas. Era un proceso bastante delicado, y Uzi sabía que hubiera sido mucho más sencillo con una computadora adecuada. Mientras los sistemas se cargaban, Uzi dejó que sus pensamientos vagaran por un momento. Pensó en todo lo que había sucedido, en N y en la confusión y preocupación que sentía. No tenía más alternativa que seguir adelante y descubrir la verdad. J está siendo una noche muy pesada para los obreros. Pensó J, con un poco de burla, mientras recorría con la mirada al comedor principal. Los platos usados y las copas aún con vino abundaban en las mesas, pero a la vez estas estaban vacías, pues los humanos que hacía apenas unos momentos habían cenado en esa misma habitación, además de haber maltratado a los workers, habían subido escaleras arriba para el evento principal de la noche, el discurso del señor Elliot. Se había quedado junto a Tessa ahí abajo, pues la pequeña había decidido que no tenía muchas ganas de escuchar a su papá hablar, además de que seguramente no dejarían entrar a J. El señor Elliot les tenía un odio muy grande a los workers, y los maltrataba sabiendo que, al esto ser de su propiedad, no podían hacer nada. Dos workers estaban pasando de mesa en mesa, recogiendo los trastes usados para llevárselos de vuelta a la cocina. J no pudo evitar soltar un resoplido burlón, pues siempre que había ese tipo de eventos, ella no tenía que hacer nada de eso, porque los señores Elliot siempre la dejaban a cargo de Tessa. Ella disfrutaba la tarea, puesto que Tessa era su persona favorita, y amaba alardear sobre eso a los otros workers. Lo hacía porque sabía que era la única capaz de hacerlo, ninguno de los otros era tan listo o tan atento con Tessa como ella, ni siquiera el estúpido de N. Uno de los workers cruzó miradas con J por un instante, pero solo eso fue necesario para que el dron recibiera una mirada soberbia de la chica. Ella sabía que el resto de drones la odiaban por creída y mandona, pero le daba totalmente igual, puesto que solo necesitaba de la compañía de Tessa para sentirse bien. Y hablando de Tessa. La chica se movía nerviosamente, sus manos lucían temblorosas y su forma de estar de pie hacían que pareciera que se caería en cualquier momento.
J volteó a mirarla, y al notar eso su mirada se relajó, para proceder a llenarse de preocupación. Esta misma pareció notar la reacción de J, por lo que rápidamente habló. J, ¿crees que salió bien? Preguntó nerviosamente, mientras seguía sin poder quedarse quieta. J sabía por qué estaba así, y al oír la pregunta no tuvo ni siquiera que esforzarse para entender a qué se refería. La niña, al vivir en la grande mansión con sus padres y los drones obreros, carecía en su mayoría de habilidades sociales, y como sus padres no le ponían atención la mayor parte del tiempo, la chica hablaba más con los robots que con los humanos. Por eso estaba nerviosa, era una de las pocas ocasiones en las que tenía contacto con humanos, ya que por las deplorables condiciones del planeta, la contaminación que se creó de la mano de la creación de los workers, etc., era cada vez más difícil tan siquiera salir sin correr algún riesgo. J miró a Tessa con suavidad y le dedicó unas palabras de consuelo. No te preocupes, jefa. Todo salió bien, dijo, usando el apodo que tenía para ella. Llamaba a Tessa jefa porque fue ella quien la encontró en el basurero y la arregló. Tessa hizo lo mismo con N, V y Kim, pero J fue la primera. Por eso, J llegaba al punto de casi idolatrarla, sintiendo una profunda gratitud ya que le debía la vida. Sin embargo, esa gratitud también venía acompañada de un sentimiento más oscuro, la envidia. Tessa tenía un notorio favoritismo por N, y aunque J intentaba ignorarlo, no podía evitar sentir celos. Para J, ser la favorita de Tessa significaba todo, y ver a N en esa posición era difícil de soportar. Con respecto a V, J se sentía neutral. V no interactuaba con Tessa más de lo necesario y, por lo tanto, le parecía mucho más soportable que N, pese a que sabía que ambos eran pareja. Ellas apenas cruzaban palabras, por lo que a J le resultaba indiferente. Y de las cosas de las que J estaba segura era de que detestaba a N. J observaba el salón vacío, sus pensamientos vagando mientras Tessa seguía moviéndose nerviosamente a su lado. No podía evitar que su mente se desviara hacia N, el dron que más detestaba en todo el mundo. Desde que llegó, N siempre había sido el centro de atención, especialmente cuando estaba con Tessa. Los demás drones también parecían gravitar alrededor de él, como si fuera el sol y ellos simples planetas, aunque esto disminuyó con la llegada de la pequeña dron de ojos amarillos. J encontraba esto profundamente irritante. Ella se consideraba eficiente, atenta y, sin lugar a dudas, superior en todos los aspectos posibles. N, en cambio, era inútil, constantemente cometiendo errores y necesitando ayuda. No entendía cómo alguien tan ineficiente podía recibir tanta atención y cariño. El rechazo de J hacia N había aumentado exponencialmente con la llegada de Kim, la hermana de N antes simplemente lo llamaba inútil y se burlaba de él, pero cuando Kim llegó, todo cambió. N adoptó un papel de hermano mayor protector, siempre cuidando de Kim y asegurándose de que estuviera a salvo. Esto no solo le parecía extraño a J, sino que también la perturbaba. ¿Cómo podía alguien proteger a una dron tan tétrica y perturbadora? Kim narraba sus propias acciones en voz alta, decía cosas sin sentido y, lo más intolerable de todo, era irrespetuosa con los señores Elliot. La actitud de Kim era intolerable para J, quien siempre había sido obediente, 50% por su propia mano y 50% por miedo, con los humanos. Deseaba desquitarse físicamente con Kim, pero no podía hacerlo por la constante protección de N. Así que J encontró otra manera de desquitarse. Encerraba a Kim en el sótano cada vez que tenía oportunidad. Para el momento de esta narración, Kim estaba en el sótano, con el consentimiento de Tessa, quien también encontraba a Kim espeluznante. Para J, este era su pequeño acto de venganza. Pero como no podía dirigir toda su frustración hacia Kim, igual seguía desquitándose con N. Su odio hacia él crecía cada día. Y ese odio persistió hasta la actualidad. El sonido de pasos acercándose rompió el silencio que reinaba en la sala. J reconoció al dueño de esos pasos antes de verlo. N entró en la sala, caminando un poco encorvado, y, hasta donde J pudo ver, su rostro se veía algo serio. J resopló con irritación al verlo, su desagrado evidente era notorio en cada fibra de su ser. Sin embargo, Tessa, al notar la llegada de N, se abalanzó sobre él con un abrazo repleto de cariño, lo que solo incrementó la furia de J. N. ¿Qué haces aquí?, preguntó Tessa, mientras, con N en brazos, comenzaba a girar de un lado a otro. Se detuvo al cabo de unos segundos. Hola, Tessa, dijo el chico, al estar su rostro pegado con el de la chica, sus mejillas estaban apretándose mutuamente, por lo que sus palabras sonaron como un hola Tessa. J resopló con irritación al ver la escena.
No entendía por qué Tessa siempre prefería a N sobre los demás drones, especialmente sobre ella misma. Era obvio para J que ella era mucho más capaz y útil que N, quien parecía necesitar ayuda incluso para las tareas más simples. Además del claro cambio negativo en las emociones de J, también había algo de confusión que invadía su mente. Sabía que Louisa Elliot había enviado a la mayoría de la servidumbre, incluyendo a N y V, a la biblioteca, por eso no entendía cuáles eran las razones por las que ese inútil estaba ahí. La confusión de J desapareció cuando N solicitó la llave del sótano para sacar a Kim, pero fue reemplazada por aún más enojo, pues justamente la había encerrado hacía algunas horas. Al principio, J se negó con soberbia, mirando a N con desdén. Sin embargo, la expresión triste y deprimida de N al recibir la negativa no pasó desapercibida para Tessa. Esta se volteó a mirar a J, con una expresión triste en su rostro. J apretó la mandíbula, sus dientes crujieron mientras que se daba cuenta de lo que estaba por suceder. Si no era obvio el favoritismo de Tessa por N, eso lo terminaba de confirmar, estaba por intentar persuadirla. Eso, en lugar de enojarla, la entristeció. Tessa había estado totalmente de acuerdo con la idea de encerrar a Kim, pues creía que daba miedo, al igual que ella. Por eso no le cabía en la cabeza que la niña dejara de lado su miedo por un capricho de un inútil como N. Vamos J, Kim se quedará en la biblioteca, dijo Tessa, sonaba como cuando le rogaba a sus padres por que la dejaran mantener en su poder a sus drones. Y de tantas veces que había tenido que escuchar ese tono, no pudo evitar sentirse triste. Pero tú no quieres dejarla libre, pensó J, solo lo haces para que ese maldito inútil no esté triste, y aún así, su rostro triste y su tono la hicieron ceder. Y probablemente cometer el peor error de su vida. Esperó a que N y Tessa se soltaran, y, tras sacarla, le lanzó la llave a N con fuerza. Ahí tienes, idiota. Pero ni se les ocurra acercarse a esta parte de la casa, antes de que N se fuera, J no pudo resistirse a lanzar un último comentario. ¿Y dónde está tu noviecita? Preguntó con burla, refiriéndose a V, se la pasan tan pegados que parece extraño no verlos juntos, V no se siente bien. Venía conmigo pero, se quedó en el piso inferior mientras yo subía para hablar con ustedes, explicó N, su voz mostrando preocupación genuina por V, antes de ir por Kim, iré a verla, J asintió, aunque no le importaba realmente lo que le sucediera a V, ella solo quería que N se fuera lo más rápido posible para que pudiera estar sola con Tessa nuevamente. N se despidió de ellas con un gesto de cabeza y comenzó a caminar en dirección hacia la puerta que llevaba a las escaleras, llevando consigo la llave del sótano. J observó su partida con una mezcla de desprecio y alivio, esperando que esta fuera la última vez que tendría que interactuar con él esa noche. J se volteó a mirar a Tessa, mostrando una sonrisa forzada hecha con esfuerzo. Pese a todo, no quería que Tessa se sintiera mal por hacerla enojar, porque probablemente ni siquiera lo había notado. Estuvo a punto de preguntarle ¿quieres tomar algo? En referencia a uno de sus juegos más recurrentes, le servía jugo y ella fingía que era alcohol. Pero antes de siquiera abrir la boca, Tessa le gritó a N, quien convenientemente aún no salía de su rango de visión. N. ¿Qué te parece si J y yo vamos con V? ¿Qué? J sintió una gran ola de enojo y decepción al escuchar la propuesta de Tessa. Todo lo que quería era pasar tiempo a solas con ella, sin la molesta presencia de N o la incómoda situación con Kim. Sin embargo, no podía decirle que no a Tessa. Puedes irte por las escaleras que están junto a la cocina, para que llegues más rápido, dijo Tessa, pese a todo, parecía no tener la intención de ver a Kim. J y yo iremos a la sala del piso de abajo con V, y J se resignó. N le dedicó a Tessa una mirada de agradecimiento, y casi de inmediato comenzó a caminar en la dirección opuesta. No corría riesgo alguno, porque, como ya mencioné casi hasta el cansancio, estaba por comenzar el discurso del señor Elliot. Que sí, que probablemente iba a estar lleno de soberbia y superioridad de parte del mismo, hablando de sus riquezas y de que aún estaban vivos, pero eso daba igual. Tessa tomó de la mano a J, y comenzó a caminar hacia la puerta por la que se suponía que N iba a salir, pero que por el cambio de planes había dejado sin usar. Tessa se veía bastante emocionada, pero J no podía distinguir si eso era bueno o malo. Además de todo, tenía que mantener una actitud neutral pese a que todas las emociones negativas amenazaban con erupcionar en su interior. No sabía si Tessa no se daba cuenta de esto, y la otra opción para ella era peor. Que no le importara. Le pareció inusual ver las luces apagadas, puesto que hace apenas un rato, la sala había estado bastante repleta de invitados.
La lluvia que se podía escuchar en el comedor, ahora era visible gracias al ventanal que estaba en el centro del salón. Habían bajado hacía apenas unos instantes, y Tessa se veía algo inquieta por el ya mencionado tema de las luces. Apretó la mano de Jota con un poco de fuerza, pero no dejó de caminar. Jota estaba intentando calmarse con todo lo que podía, pero la sensación de que se estaba ahogando en sus propias emociones no parecía remitir. Se estaba planteando seriamente si decirle a Tessa que regresaran así sin más, pero sabía que esto haría que la niña se enojara con ella. Al final, terminaron entrando en la habitación. ¿V? La llamó Tessa, con un tono cauteloso como los de las películas de terror. Esperó por unos momentos, pero no obtuvo respuesta. Echaron un vistazo rápido a la habitación antes de avanzar, poniendo especial atención en los sillones y el suelo, por si veían a la pequeña dron. Tras unos momentos, Jota no pudo evitar hablar. Y, parece que no hay nadie, Jota suspiró con enfado, y soltó suavemente la mano de Tessa. Ese estúpido es terrible para orientarse, nos mandó a la habitación equivocada. Recién después de hablar, se dio cuenta de lo que había dicho. El ligero destello de ansiedad que le causó el hecho de que probablemente había dicho algo indebido, considerando su situación con el favoritismo de Tessa, la hizo estremecerse, y esperó la respuesta de Tessa. Tras unos segundos, al no recibir respuesta, se giró a mirarla. La niña estaba mirando al techo, parecía embobada con alguna cosa que estuviera colgando del mismo. Dejó de mirarla y dirigió su atención hacia el techo, mientras que involuntariamente hacía una mueca de confusión e incredulidad. La oscuridad no la dejaba ver muy bien, pero se las arregló para ver eso que parecía moverse ligeramente, como si respirara. Instintivamente se puso un poco por delante de Tessa, mientras su mente intentaba rápidamente averiguar qué era. En cuestión de segundos, vio como una X color blanco se encendía en el techo. La llave del sótano tintineaba ligeramente en su mano mientras se apresuraba por el corredor. Por sugerencia de Tessa, había decidido tomar la ruta más rápida. La cocina. Las escaleras allí bajaban directo al pasillo junto a la barra, lo que le permitiría llegar más rápido a la biblioteca. Los pasillos de la mansión estaban silenciosos, pero eso no era sorpresa. La mayoría de los humanos se habían reunido para escuchar el discurso del señor Elliot, dejando el resto de la casa en una calma inquietante. Las paredes, teñidas de un ligero brillo amarillo, y decoradas con retratos antiguos, parecían observarlo, mientras que las luces parpadeaban ligeramente, añadiendo una sensación de urgencia a sus pasos. Al llegar a la cocina, se encontró con un espacio totalmente iluminado por la luz amarilla ya mencionada. Era obvio que el señor Elliot tenía alguna preferencia por ese color. Los electrodomésticos brillaban con un tono similar al plateado, y el olor a especias y alimentos cocinados aún flotaba en el aire. No se detuvo a admirar el lugar, su prioridad era llegar a Kim. Al cruzar la habitación, se encontró con las escaleras, apuró el paso, en parte por la ansiedad que sentía, y también porque no quería distraerse y encontrarse a sí mismo admirando las paredes de nuevo. Con cada paso, escuchaba como la madera de cada uno de los peldaños crujía, pero no era un sonido desagradable, sino que uno podría incluso encontrarlo suave. Al llegar a la planta baja, giró en la esquina y llegó a la barra, iluminada por la suave luz de unas lámparas colgantes que arrojaban un brillo cálido sobre las botellas alineadas perfectamente en las estanterías. La variedad de licores reflejaba el lujo de los Elliot, cada botella era una muestra del buen gusto de la pareja. Sin embargo, la barra estaba tan vacía como la cocina, la apariencia que regalaba a la vista, mostraba que los placeres que ofrecía estarían en pausa hasta que los humanos regresaran. Empujó la pesada puerta de la biblioteca, la madera maciza crujió al abrirse. La luz tenue de las lámparas de pared apenas iluminaba el vasto espacio, dejando muchas áreas sumidas en sombras. La lluvia seguía golpeando la grande ventana con fuerza, creando un murmullo constante que llenaba el silencio de la habitación. Esperaba encontrar a los otros drones trabajando, pero la biblioteca estaba completamente desierta. Las mesas de lectura estaban vacías, y no había rastro de actividad en los estantes de libros que se alzaban hasta el techo. Un sentimiento de inquietud se instaló en su pecho mientras avanzaba lentamente entre las hileras de mesas. ¿Dónde estarán los otros drones?, pensó, con su confusión creciendo a cada paso. La biblioteca, que era el espacio predilecto por los señores Elliot para encerrar a sus trabajadores, debería estar llena de la presencia constante de los drones trabajadores, pero se veía tan solitario. A le pareció similar a los capullos de mariposa abandonados, una cáscara vacía. Se preguntó si los habrían llamado por algo, pero no tenía tiempo para detenerse a reflexionar demasiado.
Al acercarse a la trampilla que daba al sótano, N sintió una punzada de preocupación por V. Espero que Tessa y J hayan ido a verla, pensó, su mente regresando al ladrón que había dejado atrás. Pero no podía detenerse ahora. Tenía que seguir adelante. Llegó a la trampilla y se detuvo en seco al verla entreabierta. Se agachó para examinar la cerradura y notó que el candado estaba destrozado, al igual que la parte de la puerta donde estaba colocado. Parecía haber sido golpeado por algo afilado desde dentro. La preocupación por Kim se intensificó, su corazón metálico latiendo con fuerza. Sin perder más tiempo, N abrió la puerta rápidamente y miró al sótano. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Primero que nada, el suelo estaba totalmente lleno de aceite y tuercas. Varios drones estaban desmembrados violentamente, y algunas extremidades, mayormente brazos, estaban esparcidas por el suelo. Pero lo que realmente le heló la sangre fueron las partes que no parecían ser de worker drones. Había una especie de alas colgando en una esquina, y cables con una especie de cápsula amarilla colgando junto a ellas. N se quedó en shock, incapaz de procesar la escena de destrucción ante él. La violencia y la brutalidad con la que habían sido atacados los drones era evidente, y el hecho de que no solo hubiera partes de worker drones hacía la situación aún más desconcertante. Pero lo más importante, ¿dónde estaba Kim? El chico sentía sus manos temblar, pero eso era lo de menos. Con un poco de esfuerzo, consiguió enfocar su mirada en otra cosa. Había un símbolo extraño pintado en una de las paredes, hecho con aceite. Parecía un pentágono, o un hexágono. Ese pensamiento fugaz pasó por la mente del dron, y entonces siguió mirando. A la figura le salían 3 flechas, una arriba, y las otras 2 hacia lados opuestos, hacia abajo. Esto fue lo último que pasó por la mente consciente de N, pues al momento siguiente dio un paso atrás. Luego otro. Luego otro. Cerró el sótano de vuelta, y empezó a caminar fuera de la biblioteca. Pero ese ya no era N. V. Por más que lo intentaba, no podía mover una sola articulación. Era como si hubiera perdido completamente el control de su cuerpo, y fuera una especie de espectadora, sin poder hacer nada más que mirar. Esto había comenzado en cuanto recibió ese extraño mensaje. No tuvo tiempo siquiera de pensarlo, pues su cuerpo ya se había levantado. El sillón en el que la había dejado su pareja crujió, al menos la parte de madera, y la chica comenzó a caminar hacia la puerta por la que hacía unos momentos había salido. N parecía a punto de salir, pero antes de dar un paso más, pareció cambiar de opinión. Se volteó, y levantó su mano derecha. Pero, para el horror de V, esa ya no era su mano. Eran 3 garras, probablemente eran de metal, pero la cosa con la que estaban cubiertas les daba una apariencia orgánica. Su cuerpo comenzó a caminar en dirección al centro de la habitación, donde la lámpara de araña estaba colgada en el techo. Hubo un momento en el que la chica quedó de frente con la ventana. Ahí pudo apreciar, pese a que en ese momento hubiera preferido no hacerlo, el cómo se veía. Una X color blanco reemplazaba los ojos que deberían aparecer en su pantalla, mientras que tenía una sonrisa. ¿Han oído la expresión una sonrisa de oreja a oreja? Literalmente así se veía. La chica estaba cada vez más confundida, además de ansiosa. Pues, no podía controlar su propio cuerpo, ¿eso no sería razón suficiente? Pero además si le agregas las características que se notó a sí misma, obviamente su miedo aumentaría. Y con lo siguiente que notó, el miedo creció exponencialmente. De su espalda estaba saliendo algo, lo sentía como ese algo se despegaba de su cuerpo, sentía un líquido extraño recorrer su parte trasera, y esa cosa creció, por lo poco que podía ver, gracias a la ventana. Lo único a lo que pudo asociar esas cosas, fue a un par de alas. Y no se equivocó. De inmediato su cuerpo se movió, batió sus alas y saltó a la única fuente de luz de la habitación. Está de más decir que la inhabilitó. La chica esperaba que su cuerpo bajara, pese a no tener razones para hacerlo. Simplemente esperanza ciega. Pero su cuerpo no bajó, en cambio, y con ayuda de las garras que reemplazaban a su mano, se desplazó hacia una esquina. Parecía una cazadora, acechando a su presa. Wattpad. ¿Cómo están? Les quería proponer algo. Tengo un preguntas y respuestas medio hecho. Hace mucho tienen muy pocas preguntas y dura muy poco. Me gustaría si podrían preguntar aquí. Pueden preguntar lo que quieran y sin más molestias yo me despido.